Ahora, me gustó este pasaje porque dice acá que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado. Cuando el Señor venga de vuelta, lo cantamos hoy en las canciones y nos hizo pensar Alex en esto, en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga la segunda vez, que lo estamos esperando, no va a venir a traer salvación, no va a venir en relación al pecado, no va a venir con un plan de salvación, va a venir a buscar a los que le esperan. La gran pregunta, ¿ustedes están en ese grupo de que espera a Jesús? ¿O usted no sabe si está ahí? ¿O directamente usted ni está ahí? Si usted tiene conciencia, todos la tenemos, y usted se conoce a sí mismo, usted sabrá de qué lado está. ¿Usted está en el grupo que espera al Señor o en el grupo que no espera al Señor? Nunca lo pensó o no lo sabía. Y esta mañana usted lo sabe, ¿no? Y usted dirá, bueno, ¿qué? Hay que estar en ese grupo. O quizás se preguntará, ¿cómo hago para estar ahí? Bueno, hágase preguntas. Una forma de aprender es haciéndose preguntas y obteniendo buenas respuestas también, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a tratar de contestar algunas de sus preguntas también, ¿eh? Dice acá, en este pasaje, el justo por los injustos. Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Es interesante la expresión que utiliza Pedro. Dice, el justo es Jesús. ¿Y el injusto quién es? El injusto es mi vecino porque él sí que es un sinvergüenza. Él. Yo no, yo soy... ¿Y usted de qué lado está? ¿Usted es justo o injusto? Acá me dice que hay uno solo justo, es Jesucristo. Y el injusto somos todos nosotros. Aunque no nos guste que nos llamen injustos. Pero es la triste realidad. Todos nosotros, delante de Dios, somos injustos, impropios, inadecuados, lejos de la presencia de Dios. Mire cómo lo dice Isaías. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una descripción excelente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Vivimos en una sociedad que cada vez más se parece a un rebaño. Cada vez más nos parecemos a un rebaño de ovejas. Cada uno va para allá. Cada uno tiene su verdad, cada uno hace su vida. Hacé tu vida, vivila y dale que va y viví. Cada vez más nos parecemos a este rebaño desordenado, descarriado, que relata las Escrituras. El justo, Jesucristo, murió por los injustos. Para poder obtener respuestas a las preguntas más profundas del alma y del corazón, yo tengo que verme como Dios me ve. Y tengo que verme como Él me ve a mí. Si no, no tengo respuestas. Si yo no soy honesto y no soy sincero conmigo mismo, nunca voy a tener respuestas. Voy a estar ocultando. Pero esta es la realidad. Dios me dice injusto. El justo es el Señor. A Él tenés que ir. A Él tenés que santificar. También nos dice acá que Él sufrió la muerte. Dice en este pasaje, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él sufrió la muerte, pero vivió. El Espíritu lo hizo volver a la vida. Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es el Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos y resucitó. Y Pablo lo dice en Romanos, lo va a decir después en Efesios, que es el mismo poder de Dios que obró
al levantar a Jesucristo, que también obra en nuestras vidas para levantarnos a nosotros y transformarnos y cambiarnos y hacernos personas diferentes y personas nuevas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios transformador que cambia la vida. Y aquí encontramos en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pedro es el único que menciona este hecho, que de paso esto está también tenido en cuenta en el credo, donde dice Cristo descendió a los infiernos, y hace referencia a este pasaje de las Escrituras. Lo que puedo decir y lo que podemos entender, lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el contexto y estudiando en la palabra, recuerden que la palabra ilustra la palabra, y la palabra no se opone ni se contradice entre sí tampoco. Y aquí nos está diciendo que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados, no? Estos espíritus encarcelados son los espíritus demoníacos que actuaron en los tiempos de Noé, lo dice él mismo aquí. ¿Y qué más podemos entender? Predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Evidentemente estos espíritus trabajaron, se movieron, estuvieron actuando todo el tiempo que trabajó Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé trabajando en el arca? Bueno, tengo una referencia también allí, ahora lo vamos a volver. Miren en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, esto es palabra del Señor Jesús: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno que también lo está indicado en Apocalipsis 20:10, donde al final Satanás va a ser echado con todos sus demonios ahí. ¿Quiénes son estos ángeles atados, que están encarcelados? Y menos mal que están encarcelados, algunos están libres, pues creo todavía que hay demonios que están libres y actúan y están actuando, pero estos están encarcelados. La gran pregunta nos hacemos hoy para interpretar un poco este pasaje es, Dios le dio a Noé la tarea de hacer el arca. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé? 120 años hacer el arca. ¿Cuánta gente se arrepintió en los 120 años? Porque Judas dice que Noé, pregonero de justicia. ¿Cuánta gente se arrepintió? ¿Usted sabe de alguno? Yo no sé de ninguno. ¿Cuántos se salvaron? Acá lo dice. 8. Así. 8. Nada más. En 120 años Noé predicó y solamente 8 le hicieron caso, que fueron sus hijos. ¿Me entiende? Qué ministerio frustrado, ¿no? Se imagina, 120 años no se le convirtió nadie. Nadie le hizo caso a Noé, nadie se acercó, nadie. Yo me lo imagino a Noé cuando estaba al final del tiempo, ya tenía todo el arca, los animales habían subido, y Noé habrá dicho: Dios, mirá, vos me dijiste que predique, pero 120 años prediqué, construí el arca, pero nadie se convirtió, diríamos nosotros, nadie se arrepintió. ¿Y Dios qué le habrá dicho a Noé en ese momento? ¿Sabe qué quiere decir el nombre Noé? Descanso, tranquilidad, alivio. Eso quiere decir Noé. Yo me lo imagino que Dios le habrá dicho a Noé en ese momento: Noé,
subí, yo voy a cerrar la puerta. Así no cargas vos con la responsabilidad y con el dolor, con la tristeza de que nadie en 120 años te escuchó. No te escuchó nadie. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y se terminó. Ahora, aquí es algo que nosotros podemos pensar. ¿Por qué estos 120 años, no sabemos cuántas personas eran, pero eran miles de personas, no hicieron un cambio? Evidentemente, por lo que nos da el pasaje en el contexto, la actividad demoníaca, la actividad satánica, la actividad de Satanás fue tan fuerte que indujo a estas personas a la corrupción, a la perversión, a la maldad. Y Dios dijo, estas personas, porque son responsables, yo les di la oportunidad de escucharlo Noé, pregonero de justicia, no escucharon, pero los demonios no tienen oportunidad, los demonios son atados. Y Dios tomó todos esos demonios y los tiene ataditos, esperando el día del juicio final. Ahí está. Entonces, ¿qué quería enseñar Pedro con esto? Dice en el versículo 20, y esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí con más razón está mostrando, ¿no? Dios también es paciente, 120 años, pero para que alguien, si nadie responde, viene el juicio. Noten en el versículo 21, como para cerrar la enseñanza, el propósito de la enseñanza, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quiero que nos centremos acá, no en la frase del bautismo, sino lo que corresponde a esto. Ese es el centro del tema. Y dice, esto, refiriéndose a este evento, a este hecho que ocurrió en el pasado, que es el diluvio, Noé, el arca, ¿no? Es una figura donde corresponde a una figura, el diluvio, el arca y todo esto, de una realidad espiritual. Pedro está señalando que 8 personas pasaron por todo el juicio del diluvio, las 8 personas la pasaron, y fueron salvadas. Es una historia muy parecida, análoga a la experiencia cristiana. Al estar en Cristo, que es el arca de la salvación, nosotros tenemos la salvación. Es lo que está diciendo después, porque fíjense en que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. No quitando las inmundicias de la carne. Pedro quiere dejar claro que el bautismo no es el que salva, el bautismo no salva a nadie. En el diluvio de Noé, ellos se libraron de morir ahogados por quedarse en el arca, mientras los que optaron por quedarse en el agua fueron muertos. Por eso la permanencia en el arca es una figura anticipada de lo que significa estar en Cristo para poder salvarse eternamente. Aquí hay 2 figuras. Una figura es el diluvio, el juicio de Dios que viene a toda la humanidad, y un medio de salvación que es el arca. El medio de salvación no es el agua, es el arca. El agua es el juicio. Acá tenemos la persona de Jesucristo que muere en la cruz. Jesucristo es el arca de salvación. El juicio es la cruz. Y la cruz de Cristo lleva todo el juicio y la condenación que nos correspondería a nosotros. Y para nosotros queda la salvación. Por eso estar en Cristo somos salvos. Como los antiguos, estar en el arca eran salvos.
fueron salvos, ¿no? Ahora, la gran pregunta que tengo esta mañana para hacerte es ¿dónde estás? ¿Dónde estás vos? Acá hay dos lugares para estar, nada más. ¿En el arca o fuera del arca? ¿Lo entiende? Si vamos al tiempo del diluvio, uno se salva estando en el arca. Estando fuera, nadie se salvó. Ahora no hay diluvio, pero hay juicio también. El juicio por el pecado es la cruz. Vino a la cruz. Y el arca de salvación es Jesucristo. O estás en Jesucristo o estás bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está enseñando Pedro. ¿Estás en Jesucristo o estás bajo el juicio de Dios? Bueno, uno dice, qué duro. Bueno, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es clara para nosotros. Y Pedro hace referencia aquí a cuando dice, no quitando la inmundicia a la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La aspiración de una buena conciencia. Al referirse con esas palabras, está hablando aquí de un compromiso, está hablando de un compromiso firme de hacer, de dar, de abstenerse de algo en respuesta a una exigencia. Aquí lo que Pedro está diciendo, pónganse de acuerdo con Dios. Pónganse de acuerdo con Dios. ¿En qué me tengo que poner de acuerdo con Dios? En lo que la conciencia te está diciendo. La conciencia te está diciendo que eres pecador. O la conciencia te está dando fe de tu salvación. Y tienes la salvación en Cristo Jesús. ¿En qué me tengo que poner de acuerdo con Dios? En esto, en remediar el problema del pecado que hay en el corazón. O estoy en el arca o estoy en el agua. O estoy en la cruz, o estoy en Cristo o estoy bajo el juicio del pecado. No hay alternativa. Ponte de acuerdo con Dios. Lo que salva a una persona agobiada por el pecado, lo que salva a una persona de una conciencia culpable, no es un rito, no es un rito. Uno puede cumplir todos los ritos que quiera, ir caminando donde quiera, hacer lo que quiera, pero sin embargo, su corazón, su conciencia no va a ser aliviada hasta que no se encuentre con Jesucristo. Ponerse de acuerdo con Dios es entrar en el arca de la seguridad, en la seguridad eterna que es Jesucristo, el Señor. 1 Pedro 3:22, al final de su exposición, Pedro dice, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quienes están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Jesús es el Señor. ¿Por qué termina con este pasaje Pedro aquí? Él está hablando aquí después de su muerte, de su resurrección. Después que Jesús terminó la obra en la cruz, Él fue levantado de entre los muertos. Él fue exaltado a su lugar merecido, un lugar de preeminencia, de honor, de majestad, de autoridad y de poder. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es que uno puede pasar el sufrimiento como Jesús lo pasó, pero esto puede convertirse en una oportunidad de triunfo, el triunfo más grande en la vida. El ejemplo que Jesús nos dio. Él pasó el sufrimiento, pero fue exaltado a lo sumo. Siempre listos tenemos que estar para fundamentar la esperanza que hay en nosotros. Siempre listo para sostener nuestras convicciones, no ceder ante las pruebas, honrar a Cristo, exaltar a Cristo en lo profundo de nuestro corazón, frente a las dificultades que se nos puedan presentar. Honrar a Cristo debe ser la meta de nuestra vida. Vivir con valor la vida cristiana,
porque tenemos lo mejor en nuestras vidas. Pero en esta mañana quiero animar a aquellas personas que todavía están allí en la duda, están buscando la respuesta para su alma, para su corazón. Y su conciencia le está acusando. Saben que necesitan a Jesucristo. Yo quiero animarte para que en esta mañana le digas: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo quiero la salvación eterna. Yo no me quiero quedar afuera. Yo sé que puede haber en tu mente muchos pensamientos: ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi hijo, mi hija? ¿Qué va a decir mi marido, mi mujer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Siempre qué va a decir. Yo te digo, esto es una decisión personal que vos tenés que responder. Cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y no vamos a ir en patota delante de Dios. Vamos a ir solitos, de a uno. Y allí, delante de Dios, Dios nos va a hacer algunas preguntas. Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con Jesucristo? Cuando estés solo, no vas a poder mirar a ver. ¿Vieron cuando uno le pregunta al chico, el chico mira a la mamá para que responda a la mamá? Cuando estés solo delante de Dios, Dios te va a hacer esta pregunta: ¿qué hiciste con Jesucristo? Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no va a pasar por alto eso jamás. Dios es el sacrificio más grande que Dios hizo a favor tuyo. Y Dios te va a preguntar a vos: ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste? ¿Lo dejaste entrar en tu corazón o nunca le llevaste el apunte? La segunda pregunta que Dios te va a hacer en el cielo, esto es cosa que yo me imagino, no creo que, no he hablado con Dios sobre esto. La segunda pregunta que yo creo que Dios va a hacer es: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Yo te di una vida para que la uses, para que la emplees, para que la inviertas, para que sea de bendición a otro, para enriquecer, para bendecir a este mundo. El Salmo 67 dice: Dios bendícenos, pero el versículo 2 dice: para bendecir, para que tu nombre sea conocido. Dios te va a preguntar qué hiciste con tu vida cuando estés delante de Él, y nadie más, y no vas a poder mirar a nadie. Y yo creo que Dios nos va a hacer la tercera pregunta cuando estemos en la puerta del cielo, cuando estemos en el cielo con Él. ¿Sabe cuál es la tercera pregunta que Dios nos va a hacer? Yo me la imagino, son imaginaciones mías. ¿A quién trajiste contigo? ¿A quién le predicaste? ¿A quién le hablaste de Jesús? ¿A quién le hablaste de mí? ¿A quién fuiste a predicarle? ¿Y se convirtió y ahora está acá? ¿O viniste solo? Nunca le hablaste a nadie. Buenas preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? En esta mañana yo te desafío a que entregues tu vida a Jesús y le digas: Señor, entra en mi corazón. Sé mi Salvador. Yo me rindo. Yo me rindo. No le pongas condiciones a Dios, porque a Dios no le interesan tus condiciones. A Dios le interesa tu corazón, no tus condiciones. A Dios le interesa tu corazón humillado, quebrantado. Decirle: Señor, acá estoy, te necesito, he pecado, me siento vacío, con puros problemas. Lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Señor, no tengo fuerza para vivir. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Arregla tu vida con Él.
siempre listos tenemos que estar. Vamos a orar esta mañana. Y yo les voy a pedir que se pongan de pie. Ora al Señor allí donde estás y decirle: Señor, ¿qué respuesta voy a darte a vos cuando esté delante tuyo? ¿Qué hice con Jesús? ¿Qué hice con mi vida? ¿A quién traje? ¿A quién invité acá? Cada uno de nosotros va a dar respuesta. Y cada uno tiene respuesta, y esta respuesta es totalmente personal. No le tenés que preguntar a nadie. Si Jesús no está en tu corazón, ya déjalo entrar. Ahí donde estás, decile: Señor, entra en mi corazón. Y si ya tenés a Jesús en tu corazón, y resuenan las otras preguntas, proponete respondérselas al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque disipas las dudas, disipas los temores, las incertidumbres, disipas los malos caminos y los malos pensamientos, porque delante de ti, Señor, hay luz. Queremos estar en tu presencia, Señor, lo necesitamos, y te adoramos a ti. Señor, esta es tu iglesia que te ama, que quiere servirte, que quiere vivir más cerca de ti, y que desea estar preparada, Señor, para ese día cuando tú vengas. Queremos estar siempre listos, Señor, delante de ti. Pero nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas. Señor, gracias por el perdón. Gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, Señor. Y gracias porque tú le das vida a la vida. Gracias, Señor. Gracias por la paz. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos alientas y nos inspiras y nos enderezas y nos conduces y nos acompañas, Señor. Gracias. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos y mis amigos que están aquí esta mañana, por cada uno de nosotros. Te necesitamos a ti, oh Dios. Señor, obra en salvación en el corazón de aquel que aún se resiste delante de ti. Señor, gracias por la salvación tan grande. Gracias. Señor, te honro a ti, porque tú tienes planes mejores que los nuestros y más altos que los nuestros, y nos bendices también. Gracias, Dios. Te adoro a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.